consecuencia o las múltiples consecuencias de la migración ecuatoriana son cada vez muchísimo más dramáticos. Imagínense ustedes que una niña ecuatoriana de apenas 12 años se habría suicidado en un albergue de la ciudad de Juárez, en México. Nuestra pequeña compatriota trataba de ingresar por segunda ocasión, claro, de manera ilegal, a los Estados Unidos con el fin de reunirse con sus padres, pero es nuestra compañera Joana Ramos que ya se encuentra. Venga, Joana, y gracias por acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas para que nos comparta con nuestros amigos televidentes en detalle la situación de esta tragedia, de lo que le sucedió a esta niña. Así es, ¿qué tal, María Josefa, amigos televidentes? Muy buenos días. La niña era oriunda de la comuna Molino Guayco del cantón El Tambo, en la provincia de Cañar. Ahí vivía junto a sus abuelos. Es una historia realmente trágica que vamos a compartirla a continuación. Tristeza y desesperación. Así se resumen los días en la casa de la familia Quillay Guamán desde que supieron que su nieta Noemí, de 12 años, se habría suicidado en México. La pequeña salió de su casa en la comuna Molino Guayco el pasado 4 de febrero junto a un coyotero que la llevaría hasta Nueva York para reencontrarse con sus padres. Sin embargo, el viaje se truncó cuando las autoridades mexicanas atraparon al hombre y a ella la llevaron a una casa hogar. Días después, Noemí fue encontrada en el baño del lugar sin vida. Su abuela aún no entiende qué fue lo que exactamente pasó. Yo hace crecer chiquito, desde chiquito hace crecer. Y a mala suerte pasó esto ya. Su abuelo nos contó que esta no era la primera vez que Noemí intentaba llegar a Estados Unidos. El año pasado sus padres intentaron llevarla, pero el periplo terminó en Panamá. Allí le tocó permanecer varios días antes de que pudiera regresar a Ecuador. Con algo de resignación, ahora él solo espera volver a ver a su nieta y sepultarla en su tierra. Una situación que se complica puesto que los padres de la pequeña están como indocumentados en Estados Unidos. Nosotros como pobres campesinos sufriendo aquí, lamentando, llorando. La pobreza obligó que los hijos de esta pareja viajaran ilegalmente a Estados Unidos. Ellos tienen ahora que criar a 4 de sus nietos. Gran parte de las 200 familias que habitan aquí en la comuna de Molino Guayco, en el cantón El Tambo, comparten historias de angustia y desesperación a causa de la pobreza. La mayoría de sus miembros tuvieron que salir a buscar un mejor futuro. Hasta la casa de la familia Quillay llegan vecinos y amigos para darles el pésame y compartir sus historias. Me voy, dijo yo, dicen un rato lamentando, llorando, se fue. Es que es amargo el camino. No vayan o ya regresen, pero Ecuador es muy pobre, no decidimos de ir, dicen, uno ya no se puede obligar, aquí están los hijos. Van dejando tiernitos, se crece, dicen, no, me voy llevando. Los Quillay aún no saben con exactitud cuándo llegará el cuerpo de su nieta, ni qué pasará con sus hijos, que permanecen indocumentados en Estados Unidos. Historias comunes allá, en realidad. Sí, Joana, y sobre todo la tristeza, la resignación tan profunda, tan injusta que tienen los familiares y los vecinos del lugar donde pertenece la niña, pero se deja de sentir igual cierto miedo, ¿no? Cierto miedo para compartir esos sentimientos. Eso fue la principal limitante que nosotros tuvimos. Al llegar dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos hablar. Prácticamente tuvimos 1 hora 20 minutos tratando de decirles lo que queremos en realidad es saber qué pasó, qué ustedes conocen, cómo el gobierno les puede ayudar a ustedes, déjennos conversar. Ellos no querían conversar con nosotros y tratábamos de entender, es muy triste lo que pasó y el dolor que ellos sienten. Pero también se pudo sentir, María Josefa, ya después de que íbamos conversando poco a poco, es que ellos tenían miedo de esa mafia, porque realmente existe una mafia ahí. Del tráfico ilegal de personas. Exactamente, que les vende un sueño, que les hace pensar que la única posibilidad de tener un mejor futuro es irse de aquí. Sí, y es una mafia que seguramente tiene también autoridades, ¿no? Funcionarios públicos también, pues muchísima gente del sector privado, pero ojalá que algún día el gobierno pueda ponerle punto final. Pero mientras tanto, hoy vamos a analizar las consecuencias de los jóvenes y está con nosotros Esperanza Joves, Joana, así que vámonos a conversar con ella, que ya está aquí con nosotros. Esperanza, le agradecemos hartísimo que esté aquí en los desayunos de 24 horas, porque como hemos visto, sin duda alguna, la mafia y estos negocios ilegales, este tráfico ilegal de personas, es un drama que afecta al mundo entero, a todas las regiones, pero la sociedad civil, el gobierno, ¿qué puede hacer con jóvenes como la niña de 12 años, ¿verdad?, que ha tomado la decisión de suicidarse para evitar que esto pase?
Mira, justamente ha habido varios estudios, varios análisis, el último especialmente se hizo en todo el país para ver qué estaba pasando con preadolescentes y adolescentes y la decisión de que sus padres migraran. Generalmente no es, digamos, el proceso de migración lo que hace es potenciar algo que ya había al interior de la familia. O sea, si no había una buena comunicación al interior de la familia, cuando se migra se potencia esa mala comunicación y hay dificultad. Pero lo mismo pasaría cuando los padres se separan y esto. O sea, creo que eso es importante para mirar, por un lado, que la migración no es la que está generando todo el problema. Pero sí, ahonda una realidad que no siempre es la mejor para soportar esta crisis. Exactamente. Y lo que hay que poner énfasis y donde hay que poner la vista es en la migración de manera irregular. Nosotros llamamos migración no saludable, donde la gente no sigue los pasos comunes para hacer una migración regular, tener sus propios documentos, y entonces son víctimas, como tú lo has dicho, de las mafias de coyoteros o traficantes de migrantes, que es el caso de esta chica. Algo que pasó que el día de ayer que fuimos a esta comuna nos pudimos dar cuenta es que no era el primer caso, ¿no es cierto? La mayoría de las personas adultas, no contemos solo los niños, ya se habían ido antes, hace unos 10, 15 años, pensando que esa era la única posibilidad de tener un mejor futuro. Es un lugar lleno de contrastes, María Josefa y Esperanza, porque por un lugar hay casas de 4 o 5 pisos, pero están totalmente vacías. Y muy cerca, al lado de esa casa gigante de 4 o 5 pisos, incluso hasta con piscina, está una casita pequeña, la choza. Ahí viven los padres con 4 o 5 nietos. Y les pregunto, y bueno, ¿y por qué la casa está vacía? No, eso es cuando mi hijo llegue. Es el dinero que han mandado para allá. Para la construcción. Pero claro, hay una casa de cemento de 4 pisos, pero no hay una familia. Creo que eso es bien importante, o sea, cuando tú te vas y lo único que puedes generar es una presencia, digamos, lejana. Esa presencia lejana se hace cercana en una estructura, como cuando a alguien le hacen una estatua de reconocimiento, ¿verdad? Que tal personaje que fue maravilloso para la ciudad. Bueno, este es ahora un personaje de la familia que ha tenido que sufrir mucho para poder tener esa casa. Entonces, de alguna manera, la casa es un ícono, es un símbolo de que hay ese esfuerzo. Exactamente. Pero el gobierno, que es difícil de entender para nosotros. El Estado tiene de alguna manera la obligación, pregunto y afirmo, un poco mixta mi frase, de salir al paso, ¿no? Porque Joana fue testigo de realmente un drama profundo, es un drama que tiene su estructura. ¿Qué puede hacer el sector público con esto? Mira, la anterior Secretaría Nacional del Migrante, hoy Viceministerio de Movilidad Humana, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha hecho programas como, por ejemplo, Juventud, Empleo y Migración, y empieza ya desde el MIES y el INFA a ver todo el proceso de prevención. Hay que trabajar fuertemente, en la prevención de la migración irregular, pero 2, si ya está dada esta migración, porque la mayoría de los padres se fueron hace muchísimos años, cómo establecer vínculos de comunicación con adultos cercanos responsables, porque es que lo peor de este cuento es que los padres se van, pero se llevan la autoridad también, en algunos casos. Entonces los abuelos son cercanía afectiva, pero no cercanía de autoridad. Por eso los mismos abuelos de esta chica decían, pero es que los padres la mandaron llevar. Y además utilizaron una ruta, los coyotes, que ya se viene siendo utilizada. O sea, hay una investigación que hicieron hace como unos 3 o 4 años de algunos chicos que habían ido y que los habían deportado desde México, y la investigación habla de la ruta desde el sur del Ecuador, pasan a Perú, salen por tierra, de Perú toman avión que hace escala en Panamá, de ahí la chica la devuelven claro, la el año primera pasado vez, se quedó hasta ahí en Panamá. Exactamente, de Panamá van hacia Guatemala, y en Guatemala ya toman el, digamos, bus o camioneta, el transporte terrestre hacia México, y luego, bueno, van a ir o en el tren de la muerte o en algún otro vehículo para entrar a Estados Unidos. Pero creo que esto es bien importante, o sea, los coyotes tienen todo un trabajo pensado. No, es una mafia estructurada. Ahora, ¿existe este tipo de campañas en estos lugares, en estas comunas que son afectadas principalmente por la migración? El gobierno las está haciendo, pero más allá yo creo que la principal limitante es el idioma. Porque es lo que nos pasó ayer. Ellos nos decían que no querían hablar, nos decían en español, pero en quichua empezaban a hablar y por lo menos se les entendía con los gestos, ¿no? De que estaban afectados y que por favor ya no querían más, de que sentían mucho la pena, pero más allá es el miedo. El miedo a la mafia que está ahí y que a pesar de que saben las consecuencias de lo que puede pasar,
Es la única esperanza que tienen. Pero tú has tocado Triste, ¿no? creo que has tocado un elemento bien importante. La mayoría de las comunidades indígenas tienen al coyotero dentro de la comunidad. O sea, han sido casos que ha seguido el Ministerio del Interior, en este que hemos caso, por seguido ejemplo, nosotros. un miembro de la familia de esta niña, ¿a eso se refiere? Puede ser de la familia o de la familia ampliada, porque De en la las familia comunidades ampliada, indígenas, claro. en las nacionalidades indígenas, en algunos sitios Ujú. existe el coyotero de confianza. O sea, en esa persona sí confío porque por lo menos no va a ser abusada mi nieta sexualmente o mi hija no va a ser abusada sexualmente durante el trayecto. Tal vez pasará hambre y dificultades, ¿sí? En compañía del vecino tal o del amigo tal, porque O lo del consideran. familiar. Exacto. Porque Pero lo esto es una consideran situación cercano. que lleva 30 años y parece imposible de creer que no exista una fuerza lo suficientemente poderosa por parte del Estado, por parte de la sociedad civil, para ponerle punto final a esto. Mira, el Ministerio del Interior ha hecho un trabajo muy serio. El año pasado, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Guayaquil, tomó más de una mafia de coyotes que no solamente traficaban ecuatorianos, sino ciudadanos de otros países, especialmente extracontinentales, de Pakistán, de África misma, desde acá hacia Estados Unidos. Han sido, pues, tomadas varias mafias, pero el asunto no es de esas mafias organizadas, sino esos pequeños grupos que tienen vínculos con la comunidad, porque la comunidad misma los protege. Los protege. Además, porque muchos de ellos ofrecen 3 oportunidades por el precio de 1. Y es justamente eso lo que quisiera invitarlas a que escuchen un testimonio más de una de las habitantes de la comuna de Molino Guayco. Veamos. Y uno ya no se puede atajar, ya no se puede estar viniendo. Ya se decide, ya lo que ya no podemos avanzar allá, estamos aquí andando. Y los niños van llevando, ya uno, ¿qué se puede decir? Ustedes se quedan con la preocupación de ver. Ya preocupación hasta llegar, noche y día lloramos, ¿qué estará pasando en camino? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿O algo pasará? Así sufriendo uno también se queda cuando se van ellos al viaje. Nunca quedamos tranquilidad, nunca quedamos conformes. Y ya ellos decidieron, no sé, nosotros también hay veces ni avisan a uno. No le interesa avisar porque uno se preocupa. No lo quieren avisar con quién quiere ir, con quién está haciendo. No, nosotros sabemos. Nosotros sabemos cómo vamos. Y Dios, en primer lugar Dios y después nosotros. La familia de María del Rosario está compuesta por 5 hermanos. Los 4 se fueron a Estados Unidos. Ella se quedó con los sobrinos, ahora ella es la que los cuida prácticamente. Dice que cuando ellos empezaron a decir, bueno, saben que nos vamos, que el viaje puede costar entre $8,000 y $15,000. Por persona. Por persona. Eso es lo que a veces uno no entiende, ¿no? ¿Cómo pueden endeudarse tanto? Hipotecan su vida, hipotecan el futuro que tanto anhelan vivir en ese país. Por una posibilidad, por algo que puede resultar como no, que les puede costar mucho más allá de esos $15,000, que es la vida, como en este caso lo que le pasó a Noemí. Dice, bueno, ellos deciden irse, a pesar de que ellos utilizan la palabra atajar, a pesar de que nosotros lo queremos atajar, les queremos convencer de que no se vayan, ya la decisión está. Ellos se van y no les importa cómo ni con quién, sino y lo que importa es llegar. Johanna, ¿y ahí no pudo usted recibir algún testimonio o conocer a alguien que se fue y que ahora ya volvió y está ahí radicado? De las personas que estaban en ese lugar, solo una había regresado. ¿Y qué decía? Estaba en el cerro, estaban trabajando, pero lo que nos contó la familiar es que se quiere regresar, quiere volver, exactamente. Porque me dice que siembran maíz, entonces son 8 meses de que mientras siembran maíz, mientras cosecha, y ya no estaba acostumbrado. Sí, extrañaba la tierra, extrañaba la familia, pero no es lo mismo, ya se había acostumbrado a ganar su dinero allá. Esperanza, ¿esta es una generación o ya van siendo 2 generaciones que crecen con un concepto de familia mutilado radicalmente? Porque por más que exista esta figura de autoridad o esta figura afectiva, hay una realidad, no están divorciados los padres, no es que están peleados, se han ido. O sea, eso en el corazón de cualquier hijo es un abandono, no importa por qué y para qué, se han ido. Entonces hay 2 generaciones ya que crecen con esta herida profunda en su psiquis, en su espíritu. Sí, justamente aquí en el Hospital Lorenzo de Garaycoa se hizo una investigación en el año 2003 alrededor de qué pasaba con estos chicos, especialmente entre los 12 y 17 años, y es una depresión profunda. O sea, se vuelven chicos muy depresivos, aquí o allá.
Hay un texto maravilloso, un libro que se llama La travesía de Enrique, que escribió una periodista, por lo que ella se ganó el premio Pulitzer, siguiendo toda la vida de un chico hondureño y de lo que pasa. Es muy difícil, primero, establecer una estructura familiar acá, pero luego cuando le intentan restablecer allá, cuando se hace la reunificación, porque han sido tiempo de separación. Muchas veces existe una relación de calidad entre abuelos, nietos y padres, porque también existe, como cuando ha habido la migración interna aquí en el país, donde la gente de la sierra venía a trabajar aquí a la costa y los chicos se quedaban con los abuelos. Pero había la posibilidad rápida de volver, o sea, distancias eran más cercanas, por un lado. Y por otro lado, no había una preocupación de padres en situación irregular en el otro país. Un riesgo permanente, claro, es un riesgo permanente que profundiza la angustia. Esperanza, gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo, y Joana, gracias por compartir aquí en los desayunos de 24 horas esa experiencia. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Paul Iñiguez, dictó prisión preventiva contra 4 de los 17 procesados en el caso Dusac. El dictamen se debe al pedido, como consecuencia del pedido que realizó el fiscal general Galo Chiriboga durante la audiencia de formulación de cargos. El fiscal general dijo que pedirá difusión roja para la detención de Pedro Delgado, que todos sabemos que está en Miami. Y uno de los 4 implicados en el caso Dusac, que ahora tienen prisión preventiva, fue detenido la madrugada de ayer en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito cuando intentaba viajar a Panamá. 6 policías escoltaban al exsecretario técnico del fideicomiso CFN No Más Impunidad, implicado en el caso Dusac, luego de impedir que aborde un avión rumbo a Panamá este lunes a las 5 de la mañana. El mismo día en que debía acudir a una audiencia de formulación de cargos. Se ha detenido al señor Francisco Andara con fines investigativos. El fiscal general explicó que se retuvo al exfuncionario por 6 horas. Sin autorización de juez, eso es lo que hicimos. Posteriormente, la Fiscalía solicitó a un juez, por una investigación que no está relacionada a este caso, nos conceda una orden de detención para investigación por 24 horas. Hasta conseguir la prisión preventiva dictada por un juez, como ocurrió la tarde de este lunes, por su presunta participación en el delito de peculado a través de la entrega de un crédito irregular de $800,000 del Banco Estatal COFIEC al argentino Gastón D. Francisco E. es cuñado del exgerente del fideicomiso CFN No Más Impunidad y expresidente del directorio del Banco Central, Pedro T., también implicado en el caso Dusac, quien actualmente se encuentra en Miami desde diciembre de 2012. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. De regulación y control del poder de mercado protege a los consumidores, a los empresarios, pero sobre todo a los pequeños y medianos productores de los abusos derivados de la alta concentración económica y de las prácticas monopólicas. La ley garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir en condiciones justas y que sus logros puedan darse por eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales. Nos interesa saber cómo se va aplicando esta ley en el Ecuador, por eso damos la bienvenida a Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercados. Muy buenos días y gracias por estar en este espacio. Uno de los principales objetivos es proteger a los consumidores, para leerlo textual y repetirlo, a los empresarios, pero sobre todo a los pequeños y medianos productores de los abusos derivados de la alta concentración económica. ¿Cómo se ha podido, cuál ha sido el avance que en este sentido se ha podido obtener? Mire, buenos días de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Hemos hecho estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto del Ecuador y en todos ellos hemos encontrado concentraciones más allá de lo saludable conforme a los estándares internacionales.
Por eso lo que es importante es que la ciudadanía se movilice. La presencia de la superintendencia es una presencia modesta, tenemos una cantidad de importantes provisiones en nuestra ley, la ley que acaban ustedes de mencionar, pero es fundamental entender que por cada intervención que haga la superintendencia va a haber 1 millón de intervenciones que no podamos hacer. Los abusos, las prácticas desleales, los engaños, las vivezas criollas se practican todos los días en cada rincón del país, en cada sector de la economía. Lo fundamental aquí es una ciudadanía empoderada que pueda hacer valer sus derechos en cada momento y en cada lugar. Lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora, hemos tenido 112 casos. Estamos recién iniciando, tenemos poco más de 1 año de existencia, hemos construido toda una nueva institucionalidad prácticamente de cero, hemos construido un equipo con un talento humano que se ha ido forjando no solamente sobre la base de los estudios aquí internamente en el país, sino que hemos tenido 25 talleres internacionales con la presencia de cerca de 120 expertos de talla mundial que nos han ayudado a establecer una serie de mecanismos, pero también una serie de puentes con la empresa privada, con otros sectores del sector público, para justamente ir estableciendo un diálogo, un debate respecto a cómo transformar este país, que se cumplan las leyes y que los mercados verdaderamente sirvan para todos, no solamente para una minoría. Superintendente, ¿cómo hace la ciudadanía o la persona que se siente afectada para que la superintendencia intervenga? Tenemos la página web nuestra www.scpm.gov.es, SCPM, Superintendencia, Control, Poder, Mercado. Ahí tenemos una página para una serie de elementos. Puede ser uno, las denuncias. Estamos configurando también la Red Nacional de Centros de Mediación. Estamos justamente en una reunión hoy, el día de mañana, con el presidente del Consejo de la Judicatura para discutir los avances en ese sentido. Hemos desarrollado una serie de iniciativas con los consultorios jurídicos gratuitos, pero también está ya desarrollándose, luego de más de 1 año de labores intensas golpeando muchísimas puertas, toda una serie de iniciativas propias de autoorganización de la sociedad civil, y se están configurando los consejos ciudadanos, los observatorios ciudadanos, para vigilar los precios y la calidad de los medicamentos, los precios y la calidad de los alimentos, de los materiales de construcción, de los insumos agrícolas. Aquí estamos en un proceso, insisto, de construir ciudadanía, y lo fundamental es posibilitar desde la dignidad y desde el conocimiento de causa el que cada uno de los ciudadanos afectados, sean consumidores o sean productores, puedan ejercer sus derechos y encontrar un horizonte de rentabilidad enorme en esos derechos que hasta ahora han sido conculcados y que empiezan a ser reivindicados, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad que, así como se cuenta con la coordinación de otras instituciones del Estado para instaurar centros de mediación o espacios de resolución pacífica de controversias en su área, asimismo pudiera haber una coordinación, como por ejemplo con la Defensoría del Pueblo, que pudiera eventualmente también receptar a la ciudadanía? Porque imagínense, no todo el mundo tiene acceso a Internet, la dirección electrónica que nos acaba de dar es un poco complicada, entonces la gente necesita tal vez sentir esa construcción de ciudadanía que usted mismo nos cuenta de una manera más cercana. Esa propuesta es importantísima. Hemos estado en permanentes conversaciones, no solamente con entidades hermanas dentro de la función de transparencia y control social, como la Defensoría del Pueblo. Recuerde usted que somos un nuevo poder del Estado, independiente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y estamos no solamente con la Defensoría del Pueblo, sino también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con las distintas superintendencias, con la Contraloría, propiciando mecanismos que permitan una acción no solamente más coordinada, sino más eficaz en favor de los intereses de la sociedad. Pero además estamos trabajando con las gobernaciones, con los gobiernos seccionales, con las juntas parroquiales, para propiciar este tipo de mecanismos que nos permitan colaborar, sobre todo en lo que tiene que ver con capacitación, con información, con el propiciar el diálogo. Lo que yo creo que es fundamental aquí es crear las condiciones para resolver las cosas por las buenas. Desde que nos posesionamos, hemos estado insistiendo de manera insistente, cansina casi, en la necesidad de resolver las cosas por las buenas, pero que tampoco haya ningún tipo de malentendidos. Allí donde algunos operadores persistan con el abuso, donde no se pueda llegar a un acuerdo,
a la superintendencia lastimosamente le va a tocar sancionar y no nos va a temblar la mano el rato que toque sancionar, pero que la ciudadanía esté clara que solo se hará eso en la medida en que ya se han agotado todas las otras posibilidades, ¿no? Para ello, entonces, se necesita una ciudadanía capacitada en sus derechos y en sus obligaciones, específicamente en esta área. Y en ese sentido, ¿cuál es el avance en capacitación para este sector? Como le decía hace un momento, hemos hecho 25 talleres con expertos de talla mundial, incluyendo las máximas autoridades de Estados Unidos, Francia, España, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, El Salvador. Países grandes, países pequeños, países bollantes, países en crisis. ¿Dirigidos aquí en estos 25 talleres? La metodología nuestra ha sido trabajar más bien a nivel sectorial. Hemos hecho 25 talleres internacionales y más de medio centenar eventos nacionales en todas las provincias del país a las que hemos podido llegar para justamente convocar a la empresa privada, a los consumidores, al sector público, involucrado en las tomas de decisiones y a la academia, que es un tema fundamental para nosotros. Desde el principio, instalar un debate con el máximo rigor técnico, con el máximo rigor teórico, con un ambiente plural de mucha tolerancia y respeto a las distintas posiciones involucradas, sabiendo, sin ninguna ingenuidad, que estamos hablando de un tema que puede involucrar miles de millones de dólares, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a Pedro Páez por acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas. Solamente una última cuestión, si me permite. Sí. Por favor, ayúdennos en esta campaña que estamos desplegando ahora en todo el país para vigilar las fechas de expiración de los productos. Nos hemos dado cuenta que lastimosamente, de manera sistemática y masiva, algunas empresas, a medida que se acerca la fecha de expiración, lo retiran de las perchas vinculadas a los sectores medios y altos de las ciudades grandes como Quito y Guayaquil y lo mandan a los barrios pobres, lo mandan a las provincias, a las parroquias rurales. Entonces, la gran mayoría de la población, sin darse cuenta, está consumiendo alimentos pasados, lo cual es grave, pero también medicinas pasadas, lo cual puede volverse criminal. Así es que, por favor, antes de tener que sancionar, hagamos una campaña de concientización y paremos con esta práctica que no solamente que nos hace mal a la salud, que es ilegal, que genera una situación perniciosa a nivel de los incentivos en la economía, sino que además es un tema de dignidad nacional. Cuente con nosotros para esa campaña y lo que necesite, aquí estamos para decirle a la ciudadanía que debe de empoderarse y ejercer sus derechos. Así que nuevamente, gracias a Pedro Páez por acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas y muchísima suerte en todos sus propósitos. Nos vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos.